Otra ley importante es la ley del libre albedrío. Básicamente lo que dice esta ley es que somos libres para decidir sobre nuestro destino, incluso sobre si queremos o no evolucionar. Es decir, que solo hay evolución en libertad. Precisamente para mí la reencarnación y el olvido temporal del pasado, de otras vidas y de la vida en el plano espiritual, se produce para que experimentemos la libertad en su máxima expresión, para que los actos del pasado no nos condicionen a la hora de ser libres. Yo esta libertad que experimentamos al olvidar el pasado de otras vidas, la comparo a la que experimentan los niños pequeños cuando están entre niños o están solos. Quiero decir que cuando los niños están en presencia de adultos, muchas veces no se sienten libres. ¿Por qué? Porque saben que algunas cosas, si las hacen, pues, y las ven los adultos le van a castigar. Pero cuando los padres se van y los niños se quedan solos o con otros niños, es cuando se atreven a hacer todo lo que tienen en mente, porque piensan, ahora nadie me está viendo. Y es entonces cuando meten los dedos en el enchufe, rayan las paredes, esos son los más pequeñitos. Los adolescentes hacen fiestas, macrofiestas, y intentan arreglarlo todo antes de que vuelvan los padres para que no se enteren, ese tipo de cosas. Pues en realidad nosotros en este mundo somos como niños entre niños, o adolescentes entre adolescentes. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia de que existan padres. Los padres serían espíritus más avanzados que están en el plano espiritual, que tutelan nuestro proceso de evolución. Y eso es así para que nosotros nos sintamos en plena libertad, porque si siempre fuéramos conscientes de esa presencia de seres más avanzados, a lo mejor no haríamos determinadas cosas, no porque no quisiéramos hacerlas, sino porque nos sentiríamos como obligados a actuar de una determinada manera, la manera que querrían nuestros guías, ¿no? Nuestros padres. Por tanto, para evitar que actuemos forzadamente y para que los actos de nuestra vida sean un reflejo de lo que realmente queremos hacer, venimos a este mundo con el olvido del pasado y el olvido de la realidad espiritual. Y así cada uno se comporta tal y conforme es, en lo bueno y en lo malo. Porque si fuéramos buenos porque estamos obligados a serlo, en realidad sería una bondad forzosa, aparente, no sería auténtica, y eso querría decir que no estamos evolucionando. Lo justo es que nosotros tomemos nuestras decisiones. Y esa es la razón por la que no viene un ser superior a arreglar los males del mundo, para no interferir en el libre albedrío de los seres humanos. Se nos deja a nosotros que nos hagamos responsables de nuestros actos, y que si queremos cambiarlos, los cambiemos, y que si no, pues tenemos que hacer frente a las consecuencias de esos actos. De eso habla la ley de la justicia espiritual. Básicamente lo que dice esta ley es que en realidad lo que haces a los demás te lo estás haciendo a ti mismo. Dicho de otra manera, que se cosecha lo que se siembra. Eso ya lo decía Jesús, pero en realidad esto no se podía entender si no admitimos el hecho de que existe la reencarnación. Porque si solo contemplamos el tiempo de una única vida, llegaremos a la conclusión de que no se cosecha lo que se siembra. Porque hay gente que ha hecho mucho daño y se han ido de rositas de este mundo. Porque eran gente poderosa que nunca la justicia terrena les pudo llevar a juicio por el mal que hicieron. Esa persona ha sembrado mal y no ha cosechado el mal que ha sembrado. Por otro lado, veremos casos de personas muy bondadosas que parece que la vida les va mal, que tienen mala suerte en la vida porque solo viven que desgracias. Y es entonces cuando pensamos que la vida es muy injusta, porque mira a esta persona con lo buena que es, ¿por qué tiene que vivir todas estas situaciones de sufrimiento? En realidad a lo mejor estamos viviendo dos episodios de la misma historia. Tal vez esa segunda persona, en una vida anterior, fue de otra manera y generó sufrimiento, y en esta ha decidido ya cambiar y se tiene que enfrentar a la reparación de sus malos actos. El avance se produce cuando uno toma conciencia de los errores y empieza a repararlos por decisión libre, y cuando uno empieza a actuar por amor y con amor hacia los demás.
Yo aquí había preparado un pequeño ejemplo para que se entendiera un poco mejor la ley de la justicia espiritual. Ponía el caso de un ser, de una persona que en una vida anterior fue una persona muy poderosa, rica, que cuando tuvo esa situación de bienestar económico, pues lejos de ayudar a los que tenían menos, hizo todo lo contrario. Se aprovechó de los demás para aumentar su riqueza y su poder. Y a consecuencia de ello, mucha gente pasó mucha miseria. Cuando acabó esta vida y regresó al plano espiritual y empezó a repasar todo lo que fueron sus actos en esa vida, empezarán a darle a ver todo el sufrimiento que ha causado. Y tal vez en algún momento tome conciencia de que ese sufrimiento es muy desagradable y que no hay que hacérselo pasar a nadie así. Cuando ese momento llegue, se le dará la oportunidad de volver a encarnar en este mundo para vivir una situación de sufrimiento semejante a la que él mismo causó en los demás. Y a lo mejor nace en una situación de extrema pobreza, nace en una familia que vive en una favela. Y en esa vida experimentará la pobreza, la misma pobreza que él contribuyó a causar en los demás. Seguramente después de que acabe esa vida, tomará conciencia de que ese sufrimiento no es deseable para nadie y en un futuro, cuando vuelva en otra vida, en una posición materialmente menos precaria, lejos de causar esa miseria en los demás, a lo mejor empieza a sensibilizarse, a solidarizarse con los que tienen menos y a lo mejor se enrola en una ONG que ayuda a gente que lo necesita a nivel material. Así, en 3 vidas, un espíritu que era sumamente egoísta y ambicioso puede transformarse en una persona más generosa y solidaria. Lo habitual es que no sea tan rápido, no solo en 3 vidas, porque los cambios en el espíritu suelen ser lentos. Pero si un espíritu toma conciencia y quiere hacer cambios rápidos, si quiere puede avanzar tan rápido como su voluntad le diga. Finalmente vamos a repasar la ley del amor, que para mí es la más importante. En realidad todo el universo espiritual se armoniza por esta ley y para mí el amor se podría definir en su máxima expresión como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando una persona siente a los demás como a sí mismo ya no quiere hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices igual que desea serlo uno mismo. Por eso uno intenta actuar en la vida no perjudicando a los demás. Y si le quedan fuerzas, incluso intentará ayudarles a que sean más felices. La evolución se produce cuando el espíritu se armoniza cada vez más con la ley del amor, se va desprendiendo del egoísmo y empieza a actuar sintiendo a los demás como a hermanos. Por eso considero que para desarrollar la capacidad de amar hay 2 facetas importantes. Por un lado, el desarrollo de los sentimientos de amor, por otro, la eliminación del egoísmo. Porque el egoísmo tiene muchas formas de manifestarse y muchas de ellas incluso son formas de egoísmo muy sutiles que imitan al amor, pero no son amor. Yo suelo decir que la gran causa de sufrimiento del mundo es la suma del egoísmo de todos los seres que formamos parte de esta humanidad, porque a consecuencia del egoísmo nos vamos haciendo daño los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no reparamos en desarrollar los sentimientos de amor, ni desarrollamos los nuestros, ni tenemos sensibilidad para tomar conciencia de los sentimientos de los demás, de sus sufrimientos, de sus necesidades. Estamos muy pendientes de satisfacer nuestro egoísmo y poco o nada de desarrollar los sentimientos de amor y a consecuencia de eso nos hacemos daño. Por eso considero que es muy importante tomar conciencia del egoísmo, de cómo se manifiesta y qué hay que hacer para eliminarlo. Pero antes de hablar del egoísmo, me gustaría dar unas pequeñas pinceladas sobre cuál es el primer paso que deberíamos dar para desarrollar nuestra capacidad de amar. Y para mí esos pasos tienen que ver con el amarnos a nosotros mismos. La persona que se ama a sí misma, básicamente es la que es capaz de reconocer cuáles son sus necesidades afectivas y sus sentimientos y empieza a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Esto lo digo porque hay veces personas que confunden el amarse a sí mismos con el satisfacer todos sus deseos y necesidades. Dicen, no, si yo me quiero un montón,
me apetecía comprarme un coche, último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero tengo lo que quería, me quiero un montón. Como digo, para mí esto no es amarse a uno mismo. Amarse a uno mismo tiene que ver con reconocer necesidades afectivas, reconocer sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Un ejemplo para que se entienda mejor. Pongamos el caso de una mujer que se casó cuando era joven y después de unos años en la relación se da cuenta de que no es feliz porque no está enamorada. Si esa mujer se amara a sí misma, reconocería que no está enamorada y el siguiente paso sería decirle al marido: no estoy enamorada de ti, por lo tanto, ni soy feliz yo, ni te puedo hacer feliz a ti. Vamos a dejar la relación. Y sus problemas ya se habrían acabado. Pero imaginemos que esa mujer fue educada en la educación tradicional que le dice que el matrimonio es para toda la vida y que romperlo es un pecado. Aunque eso no es lo que más le va a afectar. Sobre todo le va a afectar el qué dirán, cómo actuarán los demás si toma esa decisión. Empezando por la reacción del marido. ¿Lo va a entender o va a tomar represalias para obligarla a continuar? ¿O la familia? ¿Lo van a entender o también me van a intentar obligar que continúe la relación? O puede estar preocupada por su futuro material. ¿Qué va a pasar con la hipoteca si entre los dos trabajando ya no podíamos pagarla? O puede estar preocupada por el futuro de sus hijos. ¿Qué va a pasar con ellos si nos divorciamos? Pues imaginemos que esa mujer, por alguna de esas razones, o una suma de todas ellas, decide continuar esa relación de pareja. Pues aquí tenemos el caso de una mujer que no se ama a sí misma. ¿Por qué? Porque actúa de acuerdo con lo que piensa, influenciada por la educación que ha recibido, pero en contra de lo que siente. Y a consecuencia de ello, pues sufre. Por eso es muy importante que todos miremos en la vida si somos felices o no. Y si reconocemos que estamos sufriendo, que indaguemos en los motivos de ese sufrimiento. Si encontramos que básicamente es porque no vivimos de acuerdo con lo que sentimos, eso tiene remedio. Primero, aclaremos cuáles son nuestros sentimientos y cuáles no son nuestros sentimientos. Y cuando ya lo tengamos claro, tomemos decisiones que nos hagan vivir de acuerdo con esos sentimientos. He escuchado muchas veces a gente decir: es que no soy feliz, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y yo creo que la pregunta está mal formulada. A veces teníamos que preguntarnos: ¿qué estoy haciendo que no me hace feliz? Muchas veces es eso. Si tú vives una vida en contra de tus sentimientos, por ejemplo, una relación de pareja y no estás enamorado, eso es lo que te está haciendo sufrir. Lo que estás haciendo es vivir una relación sin sentimientos, es lo que te hace sufrir. Y eso es lo que tienes que cambiar. Por eso considero que es muy importante para amarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Conocernos implica saber distinguir lo que sentimos de verdad y lo que es influencia de una educación represiva, que acaba haciendo que tomemos decisiones en contra de nuestros sentimientos. La clave está, pues, en empezar a darnos cuenta de quiénes somos de verdad, despojarnos de esa educación represiva y vivir de acuerdo con lo que sentimos sin temor a la reacción de los demás. Por tanto, la educación represiva es un gran enemigo del desarrollo de los sentimientos, pero también lo es el egoísmo. Dentro del proceso de evolución, en realidad el espíritu va a atravesar necesariamente una etapa en la que va a vivir el egoísmo en diferentes niveles de intensidad. Podríamos decir que el proceso de evolución básicamente consiste en ir eliminando manifestaciones de egoísmo, desde las formas más primitivas de egoísmo a las formas más sutiles, para que se puedan manifestar los sentimientos de amor. Las etapas de egoísmo más primitivo corresponderían a la etapa de la vanidad. Si superamos esta etapa, entraremos en la fase del orgullo. Si superamos esta etapa, en la fase de la soberbia. Es decir, que vanidad, orgullo y soberbia son tres palabras que se pueden utilizar para definir tres etapas evolutivas. En cada una de esas etapas el egoísmo se va a manifestar de una manera diferente. Vamos a repasar un poquito cómo se manifiesta el egoísmo en cada una de ellas, empezando por la etapa de la vanidad. En la etapa de la vanidad, básicamente lo que le pasa al espíritu es que siente un gran afán de protagonismo. Es decir, lo que más le preocupa es ser el centro de atención.
todavía no conoce bien lo que es el amor y eso hace que se incline en la vida a buscar más la fama, la admiración, el que le complazcan en sus necesidades y deseos, más que en desarrollar los sentimientos de amor. Y eso se manifiesta a la hora de relacionarse con los demás. Cuando se relaciona con los demás, busca más la satisfacción de deseos y necesidades que el vivir y sentir sentimientos y que le expresen sentimientos. Es entonces cuando se manifiestan actitudes egoístas, sobre todo en la etapa de vanidad más primitiva, más materialista, como la avaricia y la codicia. La avaricia básicamente es no querer compartir lo que uno tiene materialmente, la codicia es el desear lo que los demás tienen para uno mismo, aunque a los demás les estés arrebatando lo poco que tienen para vivir y tú tengas dinero para vivir 1000 vidas como un rey. Eso pasa mucho en la economía. Sabéis que hay gente pues, que es inmensamente rica y que no se conforma con ese dinero que tiene. Lo tienen en paraísos fiscales ahí escondidos, como los piratas, ¿no?, que iban al Caribe a esconder sus tesoros, y ahí no hace nada el dinero. O sea, ni siquiera lo disfrutan, pero se ve que ellos disfrutan de acaparar dinero, aunque sea pues, perjudicando a los demás. Eso es la avaricia y la codicia, ambas cosas. Cuando el espíritu empieza a valorar que le quieran, la avaricia se transforma en apego y la codicia en absorbencia. Es decir, antes de que el espíritu desarrolle su capacidad de amar, se desarrolla primero la necesidad de que le quieran. Y cuando esto ocurre, es cuando uno busca la atención de los demás porque eso le hace sentir bien. La avaricia es entonces cuando se transforma en apego. Si la avaricia era no querer compartir lo que uno tiene materialmente, el apego es no querer compartir lo que uno tiene a nivel de relaciones personales. Es decir, el apego sería el amor posesivo. La codicia era el querer lo de los demás para uno mismo. La absorbencia es el querer que todo el mundo esté pendiente de uno mismo para satisfacerle en deseos y necesidades. Aunque a los demás les estés obligando y en realidad tú no necesitas tantas atenciones. Antes de hablaros del apego, que me gustaría que profundizáramos un poquito en eso, me gustaría definir para mí las características del verdadero amor. Para mí el amor verdadero ha de ser libre e incondicional, es decir, incondicional en el sentido de que el que hace algo por los demás, el que ama a los demás, no espera nada a cambio de lo que hace, y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre, es decir, no podemos forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ni te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza. Esto es algo que ha de nacer espontáneamente, y más en una relación de pareja. Seguramente nadie se identifica con esto que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a sus hijos, suele tener muy buen concepto. Dice, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Pero con todo lo que estoy haciendo por ellos, y mira cómo me lo pagan. Esto más de una lo habrá dicho. A partir de hoy ya no, porque se va a acordar de lo que voy a decir ahora. Y es que en esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, estamos reconociendo que no es tan incondicional lo que hacemos. Sí que esperamos algo a cambio. Y lo que esperamos es que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Por tanto, tampoco estamos respetando su libertad. Y esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, por tanto, tiene una parte egoísta. Y esa forma de querer egoísta es lo que llamamos el apego. Ya hemos comentado que el apego sería lo que comúnmente conocemos como amor posesivo. La forma de querer de las personas que creen que la persona amada es de su propiedad y que eso le da derecho a decidir por ella, incluso vulnerando su libertad. Estamos cansados de ver en la televisión casos de violencia de género que han acabado en asesinato de muchas mujeres a manos de sus exparejas, porque estos aunque han intentado retenerlas con maltratos de todo tipo, ante la imposibilidad de conseguirlo, la acaban matando. Y esa persona que comete el asesinato se quiere autoconvencer de que lo ha hecho por amor. Pero a eso no le podemos llamar amor. Eso es el apego. La persona que ama de verdad respeta la libertad del ser amado y procura su felicidad. No es el gran causante de sus sufrimientos, como ocurre en esos casos. Por eso lo justo es que si tu pareja te dice no quiero continuar porque no estoy enamorado
o enamorada, es dejar que siga su camino, que esa persona haga su vida y nosotros intentar rehacer la nuestra. Porque ¿de qué serviría obligarla a continuar? Si no nos ama, no nos puede hacer felices. Aunque esté físicamente con nosotros, no nos podrá hacer felices. Y nosotros le estamos amargando la existencia. Pues esa forma de querer, del apego, a lo mejor no llevada tan al extremo como en estos casos, mucha gente todavía tiene una parte de esa forma de pensar sobre lo que es el amor. Y tenemos tendencia a vulnerar la libertad de los demás, aunque creemos que lo hacemos por su bien. Y está bien dar un consejo a los demás si creemos que les puede ayudar. Lo que no está bien es obligarles a seguir ese consejo, porque ahí estás interfiriendo en su libre albedrío. Y si a nosotros no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer en nuestra vida, intentemos no hacerlo a los demás. Seguramente si todos nos pusiéramos manos a la obra en respetar la libertad de los demás e intentar no permitir que los demás vulneren nuestro libre albedrío, poco a poco iríamos amando de verdad. Estamos hablando del apego en la etapa de la vanidad, no quiere decir que solo haya apego en la etapa de la vanidad, pero es cierto que en esta época se confunde el apego con el amor. Para superar la etapa de la vanidad hay que comprender que la felicidad no depende del exterior, sino del interior. Es decir, no de que los demás te satisfagan en tus deseos y necesidades, ya ni siquiera de que te amen, sino de que tú despiertes tus propios sentimientos. Porque hay personas que sí que son amadas por los demás, pero como ellos no aman, se sienten vacíos y desgraciados. Por eso lo importante es tomar conciencia de que solo cuando despiertas tus sentimientos vas a ser feliz. Cuando una persona despierta a esa realidad es cuando pasa de la etapa de la vanidad a la del orgullo. La persona orgullosa ya sabe que amar es lo que proporciona la felicidad, o sea, le gusta amar. Y gracias a eso es una persona bastante generosa con los demás, generosa con las personas a las que ama. Pero se puede encontrar con un entorno que todavía no ha dado ese paso. De manera que cuando ella muestra esa generosidad, lo que se encuentra es que los demás se aprovechan de ella. Y cuando uno se da cuenta de que en realidad no lo querían, solo se estaban aprovechando, es cuando uno se siente como estafado en los sentimientos. Y la reacción a esa herida en sus sentimientos es el aislamiento. La persona orgullosa se caracteriza por tener dificultades a la hora de encajar la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de los demás hacia sí mismo. Y reacciona aislándose de las relaciones humanas porque cree que estas son la causa del sufrimiento y que le va a volver a pasar lo mismo de nuevo si se deja llevar por sus sentimientos. También tiene tendencia a la represión, cree que si no se da a conocer tal y conforme es, le harán menos daño y suele tener un gran miedo a no ser querido. Ese miedo se manifiesta con miedo a la incomprensión, al rechazo, al desprecio, a la agresividad, finalmente el miedo a la soledad, a que no les quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a no ser ella, cuando cae en el círculo vicioso de aislarse de las relaciones humanas, reprimir su forma de ser y tener miedo al amor, al final acaba viviendo como enjaulada en su vida. Muchas veces eso le hace vivir la vida con gran amargura y acaba concluyendo que la vida no tiene sentido y que no merece la pena vivirla. Yo creo que antes de llegar a esa conclusión uno tendría que ser más valiente, ¿no? Empezar a perder el miedo a ser uno mismo y saber que si no te quieren tal y conforme eres, aunque cambies, van a seguir sin quererte. Es decir, que no tienes que renunciar a tu forma de ser. ¿Cómo se puede superar el miedo? Primero, reconocer que se tiene miedo y luego saber a qué o a quién. Y cuando uno ya tiene claro a qué tiene miedo, intentar enfrentarse a esas situaciones con valor, preguntándose, ¿qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siento? Pues esa es la decisión acertada. La persona que va tomando decisiones valientes, poco a poco irá superando los miedos. ¿Cómo se supera la etapa del orgullo? Pues liberándonos de la creencia de que no somos dignos de ser amados tal y conforme somos. Es decir, si alguien te quiere de verdad, te va a querer tal y conforme eres. No hace falta que cambies y ser otra persona. Para eso es necesario perder el miedo a ser uno mismo,
pero también encajar mejor la ingratitud. Una forma de encajar mejor la ingratitud es no sobreesforzarnos en complacer a los demás si eso significa renunciar a nuestra libertad. Quiero decir que a veces hacemos cosas por los demás esperando algo a cambio, que nos reconozcan lo que hemos hecho por ellos. Y cuando ese algo a cambio no llega, nos enfadamos con esa persona y es cuando le decimos, con todo lo que estoy haciendo por ti y mira cómo me lo pagas. Soluciona ese dilema, no hagas nada que no sientas. Porque aquel que hace lo que siente se llena por hacer lo que siente. No necesita que nadie se lo pague. Si estás esperando un pago, mejor no lo hagas. Un ejemplo, cuando nosotros con nuestros hijos, cuando son pequeños, cuando llegan las Navidades les hacemos un montón de regalos. Y esos regalos, el mérito se lo lleva Papá Noel y los Reyes. O sea, ni siquiera ellos saben que hemos sido nosotros cuando son pequeñitos. Cuando nosotros les vemos abrir los regalos, solo ver su felicidad, su cara de sorpresa, de alegría, cuando se ponen a jugar con esos juguetes, su ilusión, eso nos llena de felicidad. No necesitamos que cuando tengan 18 años les presentemos las facturas de los regalos y les digamos, devuélveme todo el dinero que me he gastado comprándote regalos. No hacemos eso. Pues intentemos no hacer eso en el resto de las cosas que hacemos en la vida. No pasemos la factura. Si te nace hacerlo, intenta ser feliz viendo al otro feliz con lo que tú has hecho por él. Y si no te nace hacerlo y lo estás haciendo esperando algo a cambio, es mejor que no lo hagas. La persona que empieza a perder el miedo a ser ella misma, mantiene su deseo de amar, es la que pasa de la etapa del orgullo a la etapa de la soberbia. Solo diré una pequeña cosa de la etapa de la soberbia. Lo que le falta al espíritu en esta etapa es alcanzar la virtud más difícil de alcanzar, que es la humildad. Por eso es la última que se alcanza. Ya para ir acabando, simplemente comentaros que de todo esto que estamos hablando podéis encontrar más dosis en los dos libros, Las leyes espirituales y La ley del amor. Ambos libros los podéis descargar gratis en internet, en ese blog que tenéis ahí, lasleyesespirituales.blogspot.com. De todas maneras, hemos traído libros en formato papel, por si los queréis tener en papel. Andrés ya os ha dicho que los libros valen 2 euros cada ejemplar, no hay ánimo de lucro, y allí a la entrada de la sala los tenéis. Ya para ir acabando y como resumen, deciros que para mí la evolución espiritual gira en torno a 2 conceptos: desarrollo de la capacidad de amar y eliminación del egoísmo. Solo si aprendemos un poquito a amar y eliminamos un poquito el egoísmo, evolucionamos y somos más felices. Cuando uno se da cuenta de todo esto, la forma de entender la vida cambia radicalmente. Nos damos cuenta que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles, sino que forman parte de un proceso evolutivo que pretende enseñarnos a amar, que muchas de esas pruebas las elegimos nosotros antes de nacer, con ese objetivo que nos ayuden a desarrollar la capacidad de amar. Aunque considero que sí que hay un sufrimiento que es estéril, el de la persona que sufre porque reprime sus sentimientos. Eso no te lleva a nada bueno, por lo tanto el sufrimiento estéril hay que acabar con él lo antes posible. Soy una persona que considera que a la vida no venimos a sufrir, sino a ser felices, aunque por lo que hacemos muchas veces acabamos sufriendo y haciendo sufrir a los demás, y que cuando sembramos sufrimiento acabaremos cosechando sufrimiento. Otra cosa importante, la concepción sobre la muerte. Empecemos a verla como lo que es, una transición hacia la vida en el plano espiritual, no como el final de la existencia, ni la nuestra ni la de nuestros seres queridos. Todos en algún momento nos volveremos a reencontrar y con la esperanza de ese reencuentro deberíamos vivir la pérdida de los seres queridos. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestras manos está el hacer esa transformación del egoísmo hacia el amor, desde el interior hacia el exterior, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Ya para acabar la charla quiero hacerlo con unas palabras de Víctor Hugo, el gran poeta y escritor,
que él hizo un cambio en su vida bastante radical a partir de la muerte de su hija y acabó convenciéndose de que ella seguía viviendo en otro plano de la existencia. Dice así: viviré 1000 vidas futuras, continuaré mi obra, escalaré de siglo en siglo todas las rocas, todos los peligros, todos los amores, todas las pasiones, todas las angustias, y después de miles de ascensiones, librado, transformado mi espíritu volverá a su fuente, uniéndose con la realidad absoluta como el rayo de luz vuelve al sol. Él creía en la reencarnación y en la vida después de la muerte. Y ya para acabar, quería hacerlo con una pequeña sorpresa, deciros que hemos hecho una película, bueno, yo he sido partícipe de una película, en la que he sido director y guionista, con muchos otros amigos y personas que han colaborado, titulada El profeta del desierto. Esta película está inspirada en el libro de las leyes espirituales y está basada o intenta recrear la vida de Juan el Bautista, pero no desde el punto de vista de la religión, sino un punto de vista más de tipo espiritual. Esta película la podéis ver también si entráis al blog, en YouTube. Si ponéis en YouTube el nombre de la película, El profeta del desierto, podréis verla. Yo aquí tengo preparado el tráiler de la peli. Que sepáis que todas las personas que han participado en la peli lo han hecho de forma altruista, es decir, nadie ha cobrado. Y creo que nos ha quedado un gran trabajo. Agradecerles a ellos, aprovechar para agradecerles a todos lo que han hecho. La película dura 1 hora y 5 minutos. Como digo, la podéis ver en YouTube si ponéis El profeta del desierto. Y quiero enseñaros el tráiler pues, para que, si tenéis interés en verla, sepáis un poco de qué va. El tráiler dura 3 minutitos y ya con esto acabamos la charla. Espero que os haya gustado y que ahora disfrutéis un poquito también del tráiler.
Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Si todavía no la habéis visto, os invito a que la veáis en nuestro canal de YouTube o en el blog lasleyesespirituales.blogspot.com. Muchas gracias.